¿Qué tal? Soy Jorge Martínez, integrante del equipo 3. En esta ocasión les hablaremos sobre los métodos de tratamiento de aguas residuales. Para entrar en materia, primero definamos qué es el agua dulce y sus características. Se dice que se le llama agua dulce porque dentro de sus concentraciones de sal, estas son mínimas. Tiene aproximadamente un 1% de cloruro de sodio. Descargan sus aguas en los océanos desde la desembocadura de los ríos y cubren aproximadamente un quinto del total del agua del planeta. Del mismo modo, tienen abundancia en cantidades de nutrientes minerales. Y bueno, ¿cuáles son los tipos de agua dulce que podemos encontrar en el planeta? Dentro de estos tipos están desarrollados en tres, los cuales son los estanques y lagos, que estos pueden variar en tamaño y que se encuentran dispersos por toda la Tierra. Muchos estanques son estacionales y junto con los lagos pueden tener una diversidad de especies limitada, ya que a menudo estos están aislados unos de otros y de otras fuentes de agua como ríos y océanos. El siguiente tipo son los arroyos y ríos. Estos son cuerpos de agua que fluyen moviéndose en una dirección. Se pueden encontrar en todas partes y por lo general terminan en el océano. Las características de estos tienden a cambiar conforme va desarrollándose su viaje hasta llegar al mar. Y por último tenemos los humedales. Estos humedales son áreas de agua estancada en los que habitan plantas acuáticas. Los pantanos y las ciénegas son un claro ejemplo de los humedales y tienen la mayor diversidad de especies de todos los ecosistemas, además de especies como pueden ser anfibios, reptiles y aves. Hablemos ahora sobre el tratamiento de las aguas residuales, o también conocido como el proceso de depuración, que este es un sistema utilizado para remover aquellos contaminantes que hay dentro del agua. Eventualmente el agua usada se descontamina a través de medios naturales, por sí sola, pero esto requiere de mucho tiempo, así que el usar una planta de tratamiento acelera este proceso, y como beneficio podemos reutilizar el agua en actividades diversas y muy importantes como es la agricultura, la industria y la recreación. Y bueno, ¿cómo funciona? Pues funciona al remover contaminantes del agua, que de cierta forma estamos defendiéndola del ataque de muchas bacterias y también de productos químicos. Existen varios niveles de defensa y también varios tratamientos para este, el cual empezamos con el pretratamiento, el tratamiento primario, secundario y el tratamiento avanzado. Podemos decir que un proceso de defensa o saneamiento inicial es desde el momento desde que el agua potable es utilizada y arrojada al drenaje. Así la red de drenaje se convierte en la columna vertebral para la captación y transporte de aguas residuales. Les presento ahora la pirámide de Kelsen, en donde por su jerarquía tenemos en primera instancia la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual es parte fundamental y regidora de todas las demás, seguida de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, al igual que la Ley de Aguas Nacionales. De ahí tenemos el reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y después tenemos a las normas oficiales mexicanas, expedidas por la Semarnat y por la Secretaría de Salud, y como última instancia tenemos a la norma mexicana. Dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos dos artículos los cuales hablan sobre el derecho al acceso del agua. Tenemos al artículo cuarto, en donde se especifica que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico. Esta en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. También data que el Estado garantizará el respeto a este derecho. Y hablando del artículo 27, el artículo 27 dice que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación y que las aguas que se encuentren en el subsuelo pueden ser libremente ocupadas por el dueño del terreno. Del mismo modo, hablamos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Esta ley tiene varios artículos que detallan el uso o el aprovechamiento del uso del agua. Como podemos tener, el artículo 88 habla sobre el aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas acuáticos, mientras que en el artículo 89 tenemos los criterios que abarcan este aprovechamiento sustentable. Rápidamente hablando del artículo 90,
hablan sobre las normas oficiales mexicanas que se expiden para el establecimiento y manejo de las zonas de protección, como pueden ser ríos, manantiales, depósitos y en general. También tenemos el artículo 91, el cual habla sobre el otorgamiento de las autoridades para afectar el curso o cauce de las corrientes de agua. Siguiendo sobre los artículos, tenemos el artículo 92, el cual habla sobre el asegurar la disponibilidad del agua y abatir los niveles de desperdicio. Sobre estos artículos les seguirá hablando mi compañero Miguel. Bueno, mi nombre es José Miguel Sánchez y bueno, siguiendo con lo que son los artículos por parte de la LEGEPA, yo les voy a seguir hablando sobre el artículo 93, 94, 95, 96 y 97. El 93 nos dice que, bueno, se centra en controlar procesos de eutroficación, salinación y cualquier otro proceso de contaminación en las aguas nacionales. La eutroficación es básicamente que se evite el que se absorban los nutrientes por parte de dos elementos importantes, como es el nitrógeno y el fósforo, que son emitidos por el hombre a través de los desechos en cuerpos de agua, ¿no? Eso es lo que se busca con este artículo y del 94 al 97, pues nos habla que todos esos procesos que se lleven a cabo tienen que estar reglamentados y se debe de cuidar un impacto ambiental o se debe de cuidar en esa parte el ambiente para que no, lo que son los ecosistemas acuáticos no sufran un daño, ¿no? Como tal. Entonces, básicamente, pues nos dice que son en este tipo de zonas un criterio importante es cuidar esta parte en ecosistema acuático. Bueno, seguido con en el otro, vamos a lo que es el capítulo 3 que es prevención y control de la contaminación del agua y de los ecosistemas. Lo que hablamos en este capítulo del artículo 118 al 133, básicamente es un conjunto que nos habla de todos los reglamentos y cuidados que se tienen que tener en la descarga de aguas residuales por parte de industrias, como ya lo hablamos en la clase pasada, sobre todo en industrias y aguas residuales urbanas, ¿no? Como tal, se centra mucho en lo que es la ganadería y la agricultura para que este proceso no se vea, o no genere un impacto ambiental en el ecosistema acuático como tal. Entonces, básicamente lo que nos habla este capítulo es prevenir y controlar esos contaminantes que no solamente vienen por aguas residuales, sino también por contaminantes atmosféricos, por ejemplo, que sería un contaminante alto y que todos esos nutrientes que se van al tratamiento que estamos hablando en ese sentido, no se vea tanto la absorción de nutrientes y no se generen tantas algas, ¿no? Que es lo que básicamente se genera a través de estos contaminantes. Seguido con la Ley de Aguas Nacionales, pues en el artículo 27, como ya lo hemos venido comentando, pues básicamente nos dice que eh, toda el agua que esté en región de nosotros o en territorio nacional es de uso de la nación y por tanto nosotros tenemos derecho a cuidar, distribuirla y manejarla, tanto privada como pública, para que no se, no genere un impacto hacia nosotros, ¿no? Como tal. Y bueno, en este método de aguas nacionales, pues, nos basamos en lo que es el tratamiento de aguas residuales, ¿no? Por otra parte, pues la LEGEPA en la norma, en el reglamento de la LEGEPA, puntualmente en el artículo quinto, quien pretenda llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades requerirá previamente la autorización de la Secretaría en materia de impacto ambiental. Aquí solamente mencionamos una que es la hidráulica, pero en sí son 15 que las voy a citar. Sería la hidráulica, vías generales de comunicación, que son, por ejemplo, carreteras, oleoductos, gases, carbono y polioductos, así como todo lo que es la industria de hidrocarburos, los petroquímicos, las industrias químicas, industria siderúrgica, que la industria siderúrgica pues es todo eso de metales, ¿no? Por ejemplo, la industria papelera, la industria azucarera, la industria cementera, la industria eléctrica, industria de minerales, así como la instalación de fábricas de residuos peligrosos, igual las instituciones
de deforestación y forestales, o donde se genere ese impacto ambiental en forestales, y en general obras en diferentes ecosistemas, ¿no? Y básicamente lo que habla este artículo es que todo este tipo de obras necesita un permiso especial, ¿no? Y bueno, el PROTAR, ¿qué es el PROTAR? Es el Programa de Tratamiento de Aguas Residuales, que pues lo que busca es un saneamiento y un mayor tratamiento de estas aguas residuales, que ya lo vimos que es urbana, doméstica e industrial. Estas tres tipos de vías de aguas residuales que se van a este tratamiento como tal. Existen dos formas, que es el apoyo y la operación. En el apoyo se apoya en este programa a un diseño, una construcción, una rehabilitación y en sí el tratamiento en esta planta del agua, de que se le absorban todos o se absorban menos nutrientes, generando que el agua pueda ser potabilizada de nueva forma, ¿no? Igual en la operación y en un mantenimiento tal en esta parte, ¿no? Entonces, este programa, pues, es la construcción de este tipo de, de industria donde se trate el agua como tal y se vuelva a regresar de forma potabilizada a las diferentes áreas donde se requiere, ¿no? Y este sería todo de mi parte. Le doy la palabra a mi compañera Natalia. Y les voy a hablar acerca de la NOM 001. Se las voy a mencionar rápido debido a que ya las hemos visto en la clase pasada. La NOM 001 va a establecer los límites máximos permisibles para contaminantes de las cargas de aguas residuales. Dentro de su límite máximo permisible para esta norma, pues no se permite exceder estos límites de descarga, y dentro de ella vamos a encontrar lo que es una muestra compuesta y una muestra simple, donde la muestra compuesta se encuentran varias muestras simples, y la muestra simple es la que se toma en el área de descarga de una manera continua. Vamos a seguir con sus tablas, que es de los límites máximos permisibles para metales. Vamos a tener la parte aquí de arsénicos, sus PDs y sus PMs, que son promedio mensual y promedios diarios. Vamos a seguir con lo que es la norma oficial 002, donde va a establecer los límites máximos de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. Dentro de esta norma vamos a tener dos conceptos muy importantes, que son aguas pluviales y aguas residuales. Aguas residuales ya las mencionaron mis compañeros. Aguas pluviales son aquellas que van a venir de lo que es la lluvia, granizo o nieve. Vamos a tener dentro de esta también sus límites máximos permisibles, donde vamos a encontrar lo que son grasas y aceites, sus promedios mensuales, sus promedios diarios y sus instantáneos, y una gran lista que está dada en miligramos por litro, exceptuando cuando se especifique dentro de la NOM. Vamos a seguir con lo que es la NOM 003 de la Semarnat, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para aguas residuales, pero ahora tratadas, que se reducen en el servicio público. Dentro de ellos vamos a encontrar lo que es un agua cruda y un agua residual. Una agua cruda va a ser aquella que no ha sido tratada por ningún medio, y aguas residuales tratadas es aquella que haya sido tratada por algún procedimiento, ya sea biológico, químico o físico. Y dentro de sus especificaciones igual vamos a encontrar lo que son límites máximos permisibles para contaminantes de servicios públicos, de contacto directo y de contacto indirecto u ocasional. Es importante recalcar que dentro de estas tres tablas un concepto importante van a ser los huevos del mintio, que son un tipo de gusanos, y también se especifican los tipos de huevos del mintio que existen. Y dentro de estas tres normas, que son la 01, la 02 y la 03, vamos a encontrar el procedimiento para la eliminación de estos. Vamos a seguir con lo que es la NOM 04,
donde nos establece los límites máximos o especifica los límites máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final. Dentro de esta norma, un concepto muy importante es lo que son biosólidos, y estos son aquellos sólidos remermantes de procesos de tratamientos de aguas de desechos urbanos compuestos por materia orgánica residual no descompuesta. Algo importante es que estos biosólidos se pueden utilizar para el cultivo siempre y cuando cumplan con la presente norma. Y dentro de esta norma vamos a encontrar una clasificación que es A, B y C, donde A es excelente, B es excelente bueno y C es excelente bueno, pero donde la A es únicamente para usos urbanos y de contactos al público, y la B es de usos urbanos en contacto público directo, y la 3 ya es para usos forestales y mejoramiento de suelo. Vamos a seguir. Tenemos los límites máximos, que esto es lo que les hablaba, A, B y C, y máximos permisibles para pesados en biosólidos, que serían los de arsénico, cadmio, cromo, cobre, plomo, mercurio, níquel y zinc. Igual tenemos sus excelentes y buenos y su base de registro. Vamos a seguir con lo que es la norma 127, que nos habla de la salud ambiental, agua para uso y consumo humano, límites permisibles de calidad y tratamiento, y que se debe someter el agua para su potabilización. Dentro de la norma vamos a encontrar dos conceptos importantes, que es la de abrandamiento, que nos habla de un proceso de remoción de iones, y de la coagulación química, que es una adición de compuestos químicos al agua para alterar su estado físico y de esta manera garantizar que va a ser apta para el consumo y no hará ningún daño. Y esto va a facilitar la remoción de otro tipo de contaminantes que llegara a tener. Y vamos a tener lo que es el límite máximo permisible para esta norma, que nos habla de que es la concentración o un contenido máximo de intervalos de valores que se pueden encontrar dentro de un componente que garantice que el agua no sea dañina para el consumo humano o que cause daños. Y vamos a encontrar de nuevo lo que son características y límites máximos permisibles. Aquí tenemos color, olor, sabor y tubiedad y sus límites permisibles. También vamos a encontrar en la tabla 1 características y límites máximos permisibles para organismos coliformes totales y organismos coliformes fecales. NPM se refiere al número más poblable por 100 mililitros. Y eso sería todo de mi parte. Mi nombre es Natalia Guzmán y yo les voy a hablar sobre la NOM 014. Es procedimientos sanitarios para el muestreo de agua para uso y consumo humano en sistemas de abastecimiento de agua públicos y privados. Esta norma establece los parámetros sanitarios para el muestreo de agua para uso y consumo humano en los sistemas de abastecimiento públicos y privados, incluyendo aspectos bacteriológicos y físico-químicos, así como los criterios para el manejo, preservación y transporte de las muestras. Esta norma es de observancia obligatoria para los encargados de los sistemas de abastecimiento de agua para su uso y consumo humano, en sus programas de control de calidad del agua. La vigilancia de su cumplimiento corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de los estados federativos en sus respectivos ámbitos de competencia en coordinación con la Comisión Nacional del Agua. Bueno, continuamos con los tipos de contaminación del agua, que pueden ser hidráulicos, contaminación subterránea por materia suspendida o química de carga, química del agua o por cantidad de nutrientes, Bueno, la contaminación por hidráulicos es que el agua superficial incluye agua natural que se encuentra en la superficie de la tierra, como ríos, lagos, lagunas y océanos. Las sustancias entran en contacto con estas aguas, disolviéndose o mezclándose físicamente entre ellas.
Los hidrocarburos pueden causar la muerte de peces adhiriéndose a las plumas de las aves marinas, limitando su posibilidad de nadar o volar. Los vertidos de petróleo, sumando el transporte marítimo, son los que generan este tipo de contaminantes. El aceite, hay que recordar que el aceite no se puede disolver en agua, lo que hace que se cree una capa gruesa en el agua, asfixiando a los peces y bloqueando la luz para la entrada para las plantas acuáticas fotosintéticas. En la contaminación subterránea encontramos que los plaguicidas y productos químicos asociados al suelo son lixiviados por el agua de lluvia, absorbidos en la tierra y contaminando así las aguas subterráneas. Lixiviado, solo mencionando, es un líquido resultante de un proceso de percolación de un fluido a través de un sólido. Por materia suspendida entendemos que los sólidos suspendidos se refieren a pequeñas partículas sólidas que permanecen en suspensión en el agua, como un coloide o debido a su movimiento, es decir, que flotan. En la contaminación química del agua encontramos que incluyen compuestos orgánicos e inorgánicos, disueltos o dispersos en el agua. Los inorgánicos pueden ser que vengan de descargas domésticas, agrícolas o industriales, o la erosión del suelo. Los principales son los cloruros, los sulfatos, nitratos y carbonatos, y los desechos orgánicos pues son desechos humanos o animales de rastro o de algún matadero. La contaminación por nutrientes, bueno, sabemos que los nutrientes son buenos, pero como dicen, no todo en exceso. Muchas aguas residuales, fertilizantes y aguas de alcantarillado contienen altos niveles de nutrientes que estimulan el crecimiento de algas y malezas en el agua, provocando que no sea potable e incluso que obstruya algunos filtros. Bueno, los métodos para el tratamiento del agua son de 3 tipos: químicos, físicos y biológicos. Y bueno, dentro de estos tenemos las etapas del tratamiento, que son el primario, el secundario y el terciario. También existe otra que algunos mencionan, que es el pretratamiento, que esta es la etapa preliminar del tratamiento de la depuradora. Este proceso regula y mide el caudal de aguas residuales entrantes en la estación. En esta etapa se eliminan los sólidos de mayor tamaño, la arena y la grasa que hay presente en las aguas negras. Estos son eliminados mediante un filtrado. En el tratamiento primario, su función es la de eliminar los sólidos suspendidos, lo cual se realiza mediante un proceso de sedimentación gravitatoria o bien mediante precipitación bien asistida o bien por sustancias químicas añadidas. La eliminación de sólidos se realiza mediante la criba en base al tamaño de la partícula. Posteriormente se añaden compuestos como aluminio, sales férricas, además de precipitar el fósforo disuelto en pequeños coloides o en una suspensión muy fina mediante el uso de una máquina hidráulica. Entre los principales métodos nos encontramos el decantador primario, que es la sedimentación gravitatoria, el flotador por aire disuelto, que es la separación de partículas en suspensión mediante burbujas, y los tratamientos químicos con adición en reactivo para aumentar la sedimentación de los sólidos disueltos. En el tratamiento secundario es que el objetivo es el de eliminar la materia orgánica disuelta y en estado coloidal mediante procesos de oxidación bioquímicos. Además, se degradan sustancias biológicas originadas por los desechos humanos. En estos tratamientos nos encontramos con procesos aeróbicos y anaeróbicos. Los procesos aerobios son realizados en presencia de oxígeno, introduciendo mediante burbujeo en los tanques de almacenamiento. Y bueno, los procesos anaerobios están realizados en ausencia de oxígeno. En estos procesos tienen lugar las reacciones de fermentación de la materia orgánica que se convierte en energía liberada. Y el tratamiento terciario, que es la etapa final del tratamiento. En esta se realizan procesos para la eliminación de agentes patógenos como bacterias de origen fecal, aumentando los estándares de calidad requeridos para hacer de vuelta al ciclo del agua, por descarga al mar, en ríos, lagos o recarga de acuíferos. Este tipo de tratamiento solo se puede realizar en lagunas, proporcionando la sedimentación necesaria, además de una autodepuración que realiza un río o un lago.
En esta etapa también encontramos la eliminación de nutrientes. El nitrógeno se elimina mediante oxidación biológica de bacterias como la Nitrobacter o la Nitrosomus, que convierten el NH3 en nitratos y después en N2. En este proceso de desinnitrificación, los nitratos y nitritos son empleados por dichas bacterias en condiciones anaerobias, formando dióxido de carbono y agua como productos finales, además de nitrógeno gaseoso. Y al final de todo este proceso y de todos estos tratamientos, se realiza una desinfección del agua residual para reducir el número de organismos que se han creado en las etapas intermedias. Los métodos más comunes utilizados son la ozonización, tratamiento con luz UV o tratamiento con clorina, aunque la desinfección con cloro sigue siendo la forma más común de desinfección en América y el en UV en Europa, por luz UV en Europa. Y bueno, el proceso de tratamiento de aguas residuales, como ya les comenté, están los tratamientos físicos, los químicos, físicos y biológicos. Bueno, los tratamientos físicos son los que se necesita separarlos, que visiblemente pues son que podemos ver, ¿no? A simple vista. Dentro de estos, las sustancias más comunes que se encuentran son grasas, aceites, hidrocarburos, alifáticos y alquitranes, que son materia en grasa flotante, y los sólidos de suspensión son arenas, óxidos, pigmentos, fibras, etc. Los tratamientos físicos más comunes son el desbaste, dilacentración, desacerenado, disaceitado, flotación, decantación de lodos, filtración y desgasificación. Bueno, por cuestión de tiempo solo voy a mencionar algunos, que es como el desbaste, que se retienen los sólidos grandes mediante rejas adecuadas. La separación entre barrotes de la reja varía según el uso. Típicamente va de 100 milímetros a 3 milímetros de barrote a barrote y pueden poseer sistemas de limpieza automática o manual. El desaceranado consiste en separar las arenas y otros materiales minerales que efectúa en instalaciones que rascan la arena de fondo empujándola a fosas laterales o mediante equipos continuos de presión. Bueno, para finalizar con mi participación, les voy a comentar qué son los tratamientos químicos. Son aquellos métodos que dependen de las propiedades químicas del contaminante o reactivo incorporado al agua. Podemos destacar la eliminación del hierro y del oxígeno, la eliminación de fosfatos y nitratos, la coagulación, los procesos electroquímicos, la oxidación e intercambio de iones. Cuando los contaminantes están disueltos, se recurre a este tipo de tratamientos para precipitarlos, neutralizarlos, oxidarlos o reducirlos. Los principales tratamientos de estos son la precipitación, oxidación, reducción, neutralización, intercambio de iones y osmosis inversa. Igual, por cuestiones de tiempo, solo comentaré algunos. La oxidación-reducción la necesitan los cianuros, el cromo hexavalente, los sulfuros, el cloro y los nitritos. Los reactivos más usados para la oxidación son el hipoclorito sódico, cloro gaseoso y el ácido de caro o peroxisulfúrico. Para la reducción, los reactivos más usados son bisulfuro sódico y sulfato ferroso. En la neutralización, se utilizan los ácidos clorhídrico, nítrico, sulfúrico, fluorhídrico y diversas bases. A veces en la industria de procesos se neutraliza un efluente ácido con un efluente básico, con posterior ajuste final de pH, y esto permite economizar reactivos. Continuamos con mi compañero Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Alberto Álvarez y les voy a hablar sobre los tratamientos biológicos. Estos tratamientos biológicos consisten en eliminar los contaminantes coloidales, es decir, los microorganismos que actúan sobre la materia en suspensión. Esto se puede realizar en dos procesos, que es el proceso aeróbico y anaeróbico. Esto se puede realizar, estos procesos se llevan a cabo puede ser realizado mediante 4 actividades, que es el lodo activo, los filtros percoladores, los biodigestión anaerobia y las lagunas oreadas.
Los tratamientos más importantes o los más utilizados son los lodos activos y la película fija. Los lodos activos consisten en grandes estanques que contienen suspensiones de microbios y esto forman barros o lodos activos. Para este proceso lo que se hace es tener, bueno, se tiene este barro o lodo activo y se hace pasar el agua contaminada para que los microbios eliminen los contaminantes y lo conviertan en sustancias más simples o similares o asimilar sustancias en su interior. Después de esto se efectúa una decantación para separar los lodos y así obtener agua tratada. En paralelo, bueno, pues tenemos el sistema de película fija, que lo que consiste es en crear una película y una pared de partículas activas, las cuales en el momento en el que pasa el agua residual se va depurando conforme va pasando. Eh, Ahora bien, tenemos las etapas del tratamiento. Para esta parte tenemos que el pretratamiento es un filtrado en el cual se va a regular y se va a medir el caudal de aguas residuales que están entrando y se van a eliminar los sólidos más grandes, las arenas y las grasas. Se hace una preaeración, es decir, una disminución de compuestos orgánicos volátiles que están disueltos en agua, causando el mal olor. Para esto se utilizan dispositivos como el pozo de gruesos, el desbaste de gruesos, desbaste de finos, el desarenado y el desengrasado. El tratamiento primario se lleva a cabo, el tratamiento primario consiste en eliminar los sólidos suspendidos, es decir, se hace una sedimentación gravitatoria o precipitación. Se hace una eliminación mediante criba según el tamaño de la partícula. De igual forma, se añaden compuestos como aluminio, polielectrolitos y sales férreas o férricas. Eh, Posterior a esto se hace un decantado o una sedimentación gravitatoria el, y se agrega un flotador de aire disuelto, es decir, se hace una separación mediante burbujas y se hace un tratamiento químico que incluye un reactivo para sedimentar los sólidos disueltos. Posterior a esto tenemos el tratamiento terciario, el tratamiento secundario, perdón, el cual consiste en la eliminación de materia orgánica disuelta y estado coloidal. Se hace mediante un proceso de oxidación bioquímico y una degradación de sustancias biológicas de desechos humanos. Se hace un proceso anaeróbico y aeróbico. Para el proceso aeróbico se hace en presencia de oxígeno en forma de burbujas, como ya les he mencionado, y en el tanque de almacenamiento. Y para la parte del anaeróbico se hace en ausencia de oxígeno, se hace una fermentación de materia orgánica y se convierte en energía liberada con CO2, CH4 más carbón. Tenemos que se utilizan como herramientas de obtención el lodo activo, los filtros verdes, las lagunas aireadas, los lechos bacterianos y la digestión anaerobia. Para el tratamiento terciario, se hace una eliminación de agentes patógenos que vienen de origen, que tienen como origen, o bueno, son de origen fecal. Se hace una eliminación del nitrógeno mediante la oxidación hasta formar CO2 más agua. La eliminación de fósforo mediante se hace el retiro de fósforo, otro de los elementos que se eliminan es el fósforo. Mediante el retiro biológico, las bacterias acumulan polifosfatos y a su vez el fósforo. Esto se realiza a través de ozonización, la luz UV y el cloro. Actualmente, y bueno, es el tratamiento más utilizado, pues es a través del cloro, es uno de los tratamientos que todo el mundo utiliza, no nada más las industrias, en casa también lo hemos utilizado para desinfectar el agua o desinfectar verduras.
Y bueno, se hace una nitrificación. Dentro de estos procesos se hace una nitrificación en la cual consiste en la eliminación de toxinas y nutrientes que puedan ser nocivos para el medio ambiente. Bueno, espera. Bueno, perdón, me brinqué un poquito. Los métodos de tratamiento terciarios son la ósmosis inversa, la electrodiálisis, la destilación, la coagulación, absorción, remoción por espuma, la filtración, la extracción por solvente, el intercambio iónico, la oxidación química, la precipitación, la nitrificación y denitrificación. El proceso de nitrificación consiste en eso que ya les había comentado, que es la eliminación de toxinas y nutrientes que puedan ser nocivos para el medio ambiente. ¿Por qué es importante hacer esto? Bueno, porque cuando se hace cuando se hace este proceso de nitrificación, lo que se hace es que las aguas residuales que tenemos acumuladas en el estanque, al no hacer esta nitrificación se crea una capa de nitrógeno la cual no permite la interacción del oxígeno. Entonces nuestro nivel de aguas residuales se empieza a disminuir. Por eso es importante hacer esta nitrificación. Y bueno, aquí podemos ver esto de tecnologías desnitrificadoras biológicas de agua potable para las personas o la desnitrificación del agua. Es prácticamente todo este proceso que ya les había mencionado, solo que, bueno, pues un poquito más detallado, ¿no? Aquí podemos ver también el proceso de nitrificación, cómo se puede llevar a cabo de manera natural. Y bueno, como conclusión, es conveniente que que nosotros como ingenieros industriales conozcamos los fundamentos de tratamientos de aguas residuales y las tecnologías que existen para alcanzar las metas de tratamiento requeridos. Eh, Muchas veces estas aguas tratadas las utilizamos dentro de los procesos, ya sea como enfriadores o parte del proceso directamente. Las normativas que plasman este documento, pues dan una idea de cuántas organizaciones luchan por el cuidado de agua potable y desde los orígenes. Entonces, desde que empezaron las industrias, pues desde ese momento empezaron a tener una responsabilidad con el cuidado del agua. Y bueno, pues eso sería todo de nuestra parte y muchas gracias.